Hola, yo te llamo Doria Lovera y tengo 3 años, así que yo soy de Nubel, de Argentina, y estamos solos de Córdoba y todos somos Hunters. Ya viniste solita desde Torreón, con la lluvia y todo. Bienvenida aquí al DF. Hola Hunters, hoy es una noche muy especial. Tenemos una invitada de lujo, es Lau de Laura Taile, bienvenida. Gracias, Rodrigo. Hola, Hunters. Ella quiso venir a ver la colección, pero en específico y aprovechando esta noche, ¿qué quieres ver? Quiero ver juguetes antiguos y muñecas. Quiere ver muñecas tétricas y vamos a iniciar un tema muy interesante. ¿Se jalan con nosotros a ver la colección? ¡Sí! Venga. Ay, no, está súper padre. La verdad es que yo sí, vi que tenían muchos, pero no creía que eran tantos. Estos yo los jugaba con mis primos cuando estaba chiquita. ¡Ay, de verdad se puede! Claro. ¿Lo puedo tocar? ¿Y si lo rompo? Te juro, o sea, yo sí veía las caricaturas. Y de hecho mis primos compraban este guante así súper chafita. Lo compraban así en el tianguis. Lita, ¿te acuerdas del Sí, guante bootleg? sí, Te sudaba toda sí. la mano, la sacabas así de viejito. Sí, íbamos a la tienda, primos y primas, y entonces nos salió un perrillo chihuahua así y nos quería comer. Y ellos, no se preocupen, primas. Ellos traían la garra de leono y entonces ellos eran como súper poderosos y nada nos iba a pasar. Y con eso jugábamos. Me encanta que la gente que no colecciona, y los invito a ver mis juguetes, pues tengan esos flashbacks de la infancia. A veces algo y vienen todos los recuerdos. Ya lo voy a dejar aquí porque no quiero que ocurran accidentes. Pues ya varios de ustedes han visto esta habitación, pero lo interesante del día de hoy va a ser que vamos a analizar unas muñecas que para varios pueden ser terroríficas, para mí pueden ser muy interesantes. Así que acompáñenos a ver la sorpresa que le preparé a Lau. Ok, vamos, estoy lista. ¿En dónde está? Dímelo. Puedo leerla. Puedo leer el terror de esta habitación. Uy, pues ya estamos listos. Ahora sí, a ver, dime qué fue lo que seleccionaste. Ayúdame un para enseñarme. poquitín con esto. Ajá. Te escogí unas muñecas Ajá. que para mí cada una tiene una historia distinta. Entonces, vamos a sacar el maletín. A ellos les gusta estar en este maletín. Neta. ¡Ay, no me digas eso! No te las voy a sacar todas porque quiero que vayas viendo una por una. ¿Te Ajá. late? Es que me encanta todo este rollo de las muñecas, me intriga. ¿Ubicas a Melenina, la muñeca famosa del canal? ¿Cómo La no? Reina? Creo que por ahí va a estar la prima de Melenina. Es una de las consentidas de mi colección. Ajá. ¿Estás lista? Sí. Échale. Ay, oye, pero está bonita. Es una Blancanieves de los años 30. ¿30? De los años 30. O sea, mi abuela podía haber jugado con esta Blancanieves. Sí, o hasta tu bisabuela. No, ve los zapatitos, ve los ojitos. Acá dice Blancanieves y los 7 enanos. Y luego vienen los nombres. Sí, ¿verdad? Los nombres de los 7 enanos. Sí, pero lo chistoso era cómo los llamaban en esa época. A ver, ¿qué? Medicucho. ¿Por qué Medicucho? Tenía como mucha influencia española toda la fabricación de juguetes en esa época. Esta, a mi parecer, es la que, bueno, más como que valor coleccionable tiene. Ay, ve, está súper bonita. O sea, creo que en vez de espantarte te gustó. Sí, la verdad es que La verdad es de las mejores piezas de muñecas antiguas que tengo en la colección. Ajá. Y me moría de ganas de compartirla contigo, a ver qué opinabas. No, está súper bueno. Yo pensé que me iba a asustar, la verdad, o sea, sí está como muy impactante.
Pero es muy bonita, es muy bonita. Y la verdad es que no tiene mala vibra, ¿eh? Si te fijas en el rostro, lo tiene como craquelado, como si estuviera todo roto. Esto pasa muy seguido en las muñecas que son hechas a base de composición. A través de tantos años como que se quiebra el material y muchas de ellas se ven tétricas por eso. O sea, en realidad no son malvadas, sino que es por el material en el que están hechas. Exacto, como un cuadro al óleo, pasan tantos años que llegan a hacerse como quebraduritas. Eso pasa con las muñecas. Y te entrega a Blancanieves. Vamos a poner la dormidilla aquí porque es una princesa. Exactamente. Vamos a seguir con algo que no es una muñeca. Ajá. Pero creo que, bueno, a mí en lo personal este tipo de cosas sí se me hacen un poco escalofriantes. ¿Qué es? Tápate los ojos. ¿Neta? Ay, qué artistas, ¿en qué me vine a meter? ¿Te asustan los sonidos? Un poco, era lo que te iba a decir, hacer ruidos porque eso sí, un juguete antiguo que hace ruidos, o sea, sí me daba mucho miedo, la verdad. Espera. Ya está. ¿Ya? Uy. ¡Ay! Ay, aparte que está el gato, yo te juro que no lo puedo ver. De verdad que, ay, caray, no. Mira la boca. No puedo verlo, te lo juro. ¿Hola? ¿Quién es? A ver, cuéntame la historia. Es el famoso Titino que sacaba Neto y Titino. Ajá. Y bueno, pues es una pieza de finales de los 50, principios de los 60. Y lo padre era que se vendía al público, o sea, tú lo podías tener. Es muy similar al original. Y la verdad de encontrarlo porque le puedes... No, güey. Le puedes sacar la cabeza y obviamente pues se pierde, ¿no? Se pierde fácilmente los zapatos. Y creo que esto sí, la verdad es bastante aterrorizante. Es muy impactante, o sea, los ojos, por favor, que artistas tienen que venir a ver los ojos. No, yo no sé, te juro que creo que voy a estar al rato dormida y voy a voltear y... ¡Soy Titina! ¡Te vine a seguir! No, pues mucho gusto, señor Titino, por favor no me siga. ¡Hasta luego! A ver, vamos a acomodarlo. Le presento a Blancanieves, señor Titino. ¿Se detiene solito? Sí. Porque si se mueve, nos va a caer, va a infartar. ¿Y tú tienes otro? Sí. Vienen las mejores historias. ¡No! Si lo que has visto no te ha asustado. No, sí me ha asustado. O impresionado. A mí esta es una muñeca que la verdad, desde que la compré, sí tiene, no vibra extraña paranormal, pero a mí algo me dice esta muñeca. O sea, más que nada, no te voy a decir. Ajá. Te la voy a mostrar. Y quiero que ustedes también la vean. La neta, Sí está creepy. a mí me causa sensaciones extrañas. Ay. Cierra tus ojitos. Ajá. Se las voy a mostrar primero un poquito al público porque vean nomás qué calibre. Ay, no hagas ese ruido. ¿Estás lista? Sí. Ya. Ahí voy, ¿eh? Ay, no puedo. No, sí está súper creepy. Ay, sí, súper chica. No me acerques, no puedo. Ay, no manches. ¿Y esta muñeca qué? Esta es una muñeca de los años 70 y se llama Little Miss No Name. Ay, no. O sea, no tiene nombre. Desde que la crearon es como una vagabundita y está pidiendo dinero. Y lo más raro de esta muñeca es que la consigas con su lágrima original. Ay, sí, es que eso es lo más creepy. No, los ojos. Es que los ojos son como de búho. Ajá. A mí, la persona que me la vendió, cuando la saca de la bolsa y me dice, oye, ¿te interesa esta muñeca? Para mí es como mi niña.
pero creo que es tiempo de venderla y creo que tú la vas a atesorar. Yo te juro que en la vida la había visto y cuando la sacó casi le digo, mi hermano, vete lo más lejos que puedas con eso. Pero investigué de ella y es una muñeca bastante rara. La gente en Japón, los coleccionistas japoneses, la aprecian mucho. Y entonces por su valor, digamos que como de cultura popular, la quiero conservar, pero si le echas un vistazo de cerca... No, sí está... Sí, no, o sea, digo, ahorita ya la veo y bueno, ya lo asimilé, pero híjole, sí me impactó muchísimo. Los ojos sí están súper extraños. Yo nunca he visto, sinceramente, una muñeca así, o sea, de hecho las manos están súper raras. ¿Te fijas que son como más grandes? Sí, es distinta de... Sí, sí, es muy rara. Y luego después de que la acabas de ver como con un poco de ese miedo, Ay, lo voy a soñar, ay, lo voy a soñar. luego la ves y es como también te da un poquito como de pena, como de lástima, Ajá, porque eso ajá. es lo que ellos querían lograr. Está llorando. Y la caja, o sea, literal no tiene nombre, decía Little Miss No Name, la señorita sin Híjole, a nombre. ver, ¿la puedo cargar? Claro que sí, a veces se enoja, pero... No, no te enojes, no te enojes. ¿Te gustó? ¿Qué opinas de ella? No, la verdad es que no, o sea, digo, No me gustó. como pieza de colección, creo que es muy valiosa, pero sí impacta, o sea, sí impacta. No sé cómo explicarte, o sea, es una sensación extraña, porque sí da miedo, Hunter se da miedo. Si ustedes pudieran estar aquí y verla, o sea... ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sienten al verla? ¿Creen en las malas o buenas vibras de los objetos y más de las muñecas? ¿La tendrían en su colección? En la colección sí, en el cuarto no. En la casa no, o sea, en un cuarto así, a las afueras de la ciudad, ahí sí tendré la colección con la muñeca. Oye, ¿y nunca te ha pasado así de que oigas ruidos raros o de que yo la dejé aquí y ya no estaba y así? Siempre en el cuarto del juguete yo creo que se escuchan ruidos, pero no es por que las cosas se muevan solas, sino a veces acomodas esta figura aquí y de repente pues agarra como lugar y se mueve. Entonces trato de no sugestionarme ni de pensar en eso, sino te digo, lo atesoro como es y si trae o no trae algo, pues como que mi misión es cuidarla, ¿no? Si fueran malos, ya no estarías aquí en este mundo, Rodrigo. O sea, ya hubieran hecho algo, ¿no? Entonces digo, no hay que tenerles miedo, digo, sí es como un poquito raro, pero pues esos son, ¿no? Piezas de colección, que guardan historias, pero pues no pasa de ahí, creo yo. Es lo que quiero creer, para irme tranquila a dormir. Y es que este canal está increíble, yo estoy fascinada con todo lo que tienes. Todavía no nos vamos, ustedes no conocen la historia de esta muñeca que está aquí adentro. La van a poder escuchar en el canal de Lau. Esta es la primera vez que muestro esta muñeca y cuento la historia. Tienen que ir al canal juntos porque de verdad, híjole, está muy... Ahí está. Tienen que ir al canal Hunters porque la historia está... Vean la Pero cara. buenísima. Está un poco creepy, entonces tienen que estar súper pendientes. Yo los espero allá en el canal Laura Tagle. Tú, Rodri, les vas a dejar ahí el link, ¿verdad? Del video. Por supuesto, aquí al final del video está su video y ahí van a saber todo lo que pasó con esta muñeca. Kommt der Mensch und spielt darauf, sind sie nur noch 4.